Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mónica Villarreal Flores. A continuación voy a presentar mi producto integrador de la materia Derecho Laboral impartido por la licenciada Marisela Patiño Pérez. Yo actualmente me encuentro cursando la licenciatura de Derecho en la Universidad CNCI y mi matrícula es AL068918. En este producto integrador se me pide contestar unas preguntas que a continuación aquí las tengo y las voy a ir mencionando. Pregunta número 1. ¿Cuál es el fundamento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? El sindicato tiene como fundamento jurídico el artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece a los sindicatos como una asociación de trabajadores o patrones con la finalidad de tener su bienestar y defender sus ideas. Es decir, un sindicato son un conjunto de patrones o de trabajadores que defienden sus ideales. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los requisitos legales que deben atenderse para la constitución de un sindicato? Bueno, es necesario que cuente con 20 trabajadores en servicio activo, es decir, que estén empleando al momento que ellos presentan su contrato laboral, que su contrato no haya terminado antes de los 30 días de la constitución del sindicato. Es decir, no se pueden presentar ellos para constituir el sindicato si no están activos laboralmente. El segundo es que debe constar por escrito un acto de asamblea. Este está compuesta por los empleados que conformaron el sindicato. Debe tener un nombre asignado y definir sus reglas, así como asignar directivo. Después de esto, al finalizar el proceso de constitución, se deben registrar al sindicato ante la Secretaría de Trabajo. Para ello ocupan la copia autorizada del acta de asamblea constitutiva, que es lo que mencionábamos anteriormente, una lista con el número, nombres, domicilios de los integrantes, patrones, las empresas o establecimientos donde se prestan los servicios. Y se ocupa la copia autorizada de los estatutos y copia autorizada de la acta de asamblea, ya antes mencionada. Pregunta número 3. ¿Qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a un sindicato? Bueno, un beneficio es que cuentan con un contrato colectivo de trabajo, que este contrato colectivo les brinda beneficios como el incremento de salario, más vacaciones, bonos de despensas o seguros de vida. Y tienen dos obligaciones que son asistir a las asambleas y cumplir con el pago de las cuotas sindicales. Pregunta número 4. ¿A qué se le llama huelga y qué objetivos persigue? La huelga es la suspensión de trabajo temporal organizada por un sindicato, como ya antes mencionábamos los sindicatos. Y ella persigue los siguientes objetivos, que es, el primer objetivo tiene como objetivo garantizar las condiciones de trabajo justas, como celebrar un contrato colectivo, revisar el contrato colectivo, demandar el pago de utilidades, exigir el cumplimiento de un contrato colectivo, y lograr equilibrio entre los factores de la producción. Y la última, pues, es apoyar a otras huelgas en busca de todos los objetivos ya antes mencionados. Pregunta número 5. ¿Qué requisitos debe cumplir una huelga para que surta efectos legales? Bueno, existen varios requisitos para que una huelga pueda cumplir efectos legales. Son los requisitos de forma, los requisitos de mayoría obrera y los requisitos de fondo. A continuación voy a escribir cada uno. Requisitos de forma. Deben ser específicos en su petición. Estos tienen que ser presentados por el sindicato. Deben ser registradas en un documento en donde se deban y se indique fecha de la huelga sin superar los 6 días a partir de tal que se presente. El escrito, el cual se entregue a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. Es decir, que tiene que estar presentado por escrito el motivo de por qué van a realizar la huelga y tiene que ser 6 días antes hábiles de que ellos empiecen con su huelga, porque lleva un proceso. Requisitos de mayoría obrera. La huelga deberá estar respaldada por al menos el 50% y un colaborador más. Y por último, los requisitos de fondo. La motivación y la base de la huelga debe constituir sus objetivos. Es decir, que si estás reclamando que vas a hacer una huelga por algo, debe de ser por eso. No pueden hacer huelgas diferentes cuando ellos ya presentaron una carta por otra cosa. Pregunta número 6. ¿Qué tipo de trabajos especiales se contemplan en la Ley Federal de Trabajo y en qué consiste?
Bueno, a continuación yo les voy a presentar tipos de trabajos especiales. El primer trabajo es los trabajadores de los buques. Ellos tienen distintos derechos y obligaciones, tales como asistir a tiempo a la salida del buque, es decir, siempre tienen que estar muy puntuales antes de que el buque, no pueden llegar después, no pueden ingerir bebidas alcohólicas ni drogas, no pueden tener el consumo de drogas. Deben de acatar órdenes del capitán del barco y los trabajadores de un buque mexicano deben tener los siguientes requisitos, que es ser mexicano por nacimiento, nunca adquirir otra nacionalidad, no se pueden cambiar la nacionalidad, y gozar de sus derechos civiles y políticos. El siguiente trabajo especial es el trabajador de aeronáutica. Consiste en la labor que se desempeña a bordo de naves aeronáuticas mexicanas. Todo trabajo debe contar con los siguientes requisitos tales como ser mexicano por nacimiento, nunca adquirir otra nacionalidad y gozar de sus derechos civiles y políticos. Como podemos observar, son los mismos derechos que tienen que contar los trabajadores de los buques. Los tripulantes de las aeronáuticas no deben trabajar más de 180 horas al mes. Las horas de vuelo para cualquier tripulante no debe rebasar los 90 horas al mes. No deben volar más de 8 horas al día. Las vacaciones son de entre 30 días al año y se va incrementando hasta llegar a 60. El patrón debe proporcionarles alimentación y hospedaje cuando el descanso sea fuera de su lugar de residencia. Es decir, que ellos ya cumplieron sus 90 horas trabajadas y les toca estar en otra parte. El patrón tiene la obligación de darles un techo, proporcionarles alimento y hospedaje. Pasamos con el siguiente trabajo, que es los deportistas profesionales. Son individuos que practican algún deporte y firman un contrato de trabajo con una empresa o club a nivel profesional. Es decir, están más arriba, ya es algo más profesional. Los deportistas cuentan con varios derechos. Uno de ellos es que no pueden ser transferidos de un club a otro sin su consentimiento. Deben tener servicios médicos de calidad a su disposición, ya que ellos están en riesgo de afectarse a alguna parte de su cuerpo. Y no se les puede exigir rebasar sus límites físicos. El siguiente trabajo son los actores y músicos. Se trata de personas que interpretan canciones, papeles, realizan doblajes, actuaciones, música, etc. Uno de sus derechos es que el salario de ellos puede ser pactado por una unidad de tiempo contrato, es decir, si ellos tienen un contrato por temporada o si se les paga por salir en cada episodio. Si el actor o músico presta servicios en el extranjero, se le debe pagar la cuarta parte del salario y garantizar sus pasajes de ida y regreso a su lugar de residencia. Se deben proporcionar por parte del patrón camerinos cómodos, limpios y seguros. Es decir, por parte del patrón siempre tiene que tener su lugar de trabajo limpio y seguro, ¿verdad? Y aquí también existe un sindicato formado por ellos mismos, como el caso del ANDA. El siguiente trabajo es trabajadores de restaurantes, bares y hoteles. La ley contempla a estos empleados como personas que laboran en un restaurante, bares y hoteles. Ellos reciben propinas que deben ser consideradas como parte de su salario. El patrón no debe obtener comisión de ellas y el patrón debe proporcionar una alimentación saludable dentro del centro de trabajo. Tienen como obligación atender con esmero y cortesía a los clientes. El último trabajo mencionado es trabajadores del hogar, que vienen siendo las personas que de manera remunerada realizan actividades de cualquier hogar del cuidado. Cuentan con los siguientes derechos y gozan de las prestaciones que la ley contempla. Si el trabajador vive en la misma casa donde presta sus servicios, deberá tener al menos 9 horas libres al día y su jornada de trabajo debe dividirse en un descanso de por lo menos 3 horas. El patrón debe proporcionar alimentación al trabajador del hogar. El patrón debe proporcionar los utensilios necesarios para que el empleado haga sus tareas domésticas, es decir, si van a limpiar algo, pues ocupan la escoba, el trapeador, jabón, etc. Y el trabajador recibe un buen trato. Siempre deben de recibir un buen trato. Pregunta número 7 y última pregunta. ¿Cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encarga cada una? Existen diferentes autoridades laborales, las voy a mencionar y luego voy a describir cada una. Existe la Secretaría del Trabajo y Prevención Social,
Junta de Conciliación y Arbitraje, Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y tribunales federales. Voy a empezar escribiendo la Secretaría del Trabajo de Prevención Social. Ella se encarga de diversas actividades administrativas en materia laboral, las cuales son obligaciones de la Federación. Después de eso sigue la Junta de Conciliación y Arbitraje, que se encarga de impartir justicia en las relaciones laborales por medio de la armonía. Seguimos con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que se encarga de ver por los derechos obreros durante los procesos judiciales. Y por último, los tribunales federales de conciliación y arbitraje. Se encarga de administrar la justicia en diversas materias. Tienen el deber de impartir justicia en materia laboral con respecto a los servidores públicos. Espero les haya gustado mi clase y espero sea de ayuda. Eso ha sido todo de mi parte. Que tengan una excelente tarde.